Bueno, vamos a continuar la clase con el tema de la segunda parte del registro de las principales operaciones contables. Principales registros de operaciones contables. Continuando con el tema del registro de las principales operaciones contables, la segunda parte nos va a permitir dilucidar el conocimiento que tiene que ver con operaciones como consignaciones de cheque de otras plazas. Yo le comentaba en la clase anterior que un cliente puede hacer unas consignaciones con cheques, y esos cheques pueden ser cheques de la misma ciudad donde tiene abierta el cliente la cuenta, o cheques de otras ciudades. Por ejemplo, un cliente da vivienda, recibe un cheque de Barranquilla, y ese cliente de vivienda puede consignarlo en su cuenta aquí en Cartagena. Ese cheque que es de Barranquilla se considera que es cheque de otras plazas. O sea, lo que distingue cuando un cheque es de otras plazas es que es de otras ciudades distintas a la ciudad donde tiene la apertura el cliente en su banco de la cuenta corriente o cuenta de ahorro. Bien. ¿Qué registro contable debe hacer el banco o la contabilidad del banco para estas consignaciones de cheque de otras plazas? Hay que hacer varios asientos. El primer asiento es cuando se efectúa la consignación, o sea, cuando el banco recibe la consignación. Entonces, fíjense, cuando recibe la consignación debe debitar la cuenta 1130, que se llama remesas en tránsito. Remesas en tránsito. Y hay una subcuenta que es la 133005, cheque del país, y la 13113010, que es cheque sobre el exterior. Es decir, que si el cheque es de aquí de Colombia, se lleva la subcuenta 133005. Pero si el cheque, por ejemplo, es un cheque del Banco de Occidente de Nueva York, hay que llevarlo el cheque sobre el exterior, serían las subcuentas. ¿Y qué cuenta acreditamos? Acreditamos la cuenta que realmente represente el producto con el cual está vinculado el cliente. Si es una cuenta corriente, hay que acreditar la 2105, depósito en cuentas corrientes, y dependiendo si es activo o inactivo, de qué sector viene, así serán las subcuentas como lo hemos explicado en clases anteriores. Es decir, que en primera instancia se debita la cuenta 1130, remesa en tránsito, dependiendo del cheque si es del país o del exterior, y se acredita el producto. El primer producto que por nosotros observamos es el de cuentas corrientes, o también puede ser una cuenta de ahorro. En caso que sea una cuenta de ahorro, se acredita la 2108, ya sea activa o inactiva. O si es una cuenta de ahorro especial, sería la 2109, ¿ya? 2109, ya sea en pesos o en unidades de valor real. Y al mismo tiempo se cobra la comisión que cobra el banco por coger ese cheque y enviarlo a Barranquilla para que se surta la vuelta de observar si ese cheque de Barranquilla tiene saldo o no tiene saldo, o va a salir con fondo o sale sin fondo. Entonces fíjense que hay que hacer un primer asiento A. El segundo asiento es cuando ya se recibe aquí en Cartagena ese cheque de Barranquilla y que ya viene realmente diligenciado y se sabe si viene con fondo o sin fondo. Si el cheque o la remesa viene con fondo, o sea, tiene fondo, entonces se hace un asiento. Ahora sí se lleva a caja a 1105, subcuenta cheques, y se acredita la cuenta 1130, remesa en tránsito, ya sea cheque del país o cheque del exterior. Fíjense que aquí la cuenta de remesas en el asiento B se está acreditando, mientras que en el asiento A se está debitando. O sea que esa cuenta va a quedar en cero en lo que es la operación que se hace con el asiento A, y la operación B, la cuenta de remesa de tránsito va a quedar en cero. ¿Correcto? Bien. Así se maneja, óigase bien, lo que son los cheques de otras plazas. Pero aquí cabe realmente otra inquietud. Si el cheque que nosotros enviamos a Barranquilla sale sin fondo, ¿cuál sería el asiento que tiene que hacer el banco? El banco lo que tiene que hacer es reversar el asiento A. Se reversa el asiento A. O sea, entonces se debitaría la 2105 o 2108 o 2105
la 2108, la 2109, ¿ya? Y se acredita remesa de entrante, o sea que hay que revisar el primer accidente en caso que el cheque salga sin fondo, el cheque de otras plazas. Servicios que presta el banco. Fíjense que ya hemos visto lo que son operaciones activas y pasivas. Ahora estamos viendo las operaciones de servicio. Y entre esas operaciones de servicio tenemos que los bancos complementan servicios tanto para operaciones activas como pasivas. Esos servicios, los más comunes, son los giros por pagar, cobranzas por liquidar o cheques que quiere utilizar el cliente. Por ejemplo, un giro por pagar significa que el cliente está diciendo que a través de una consignación o a través de la utilización de uno de los recursos de su portafolio, se le gire un dinero para pagarle a una persona determinada o una entidad determinada. Son los giros por pagar. Sobre esa actividad de giro por pagar, el banco va a cobrar una comisión. También el banco puede prestar el servicio de cobranza. Le pueden dar un cheque, le pueden dar un título que lo cobre y también lo puede hacer. Entonces también por ese servicio el banco también cobra unos intereses. Y también el banco puede prestar el servicio de cheque de gerencia, cheque certificado o cualquier otro tipo de cheque y también sobre eso también va a cobrar comisión. Veamos qué asientos se hacen cuando se prestan esos servicios. Dime, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, continuamos. Cuando un cliente solicita un servicio, ya sea de giro o de transferencia o de cheque o de cobranza, etcétera, etcétera, primero tenemos que observar dos cosas. Una, el cliente, si va a utilizar el servicio, puede llevar la plata en efectivo o puede que utilice una autorización de los productos que él tiene vinculados a su banco, del portafolio que maneja el banco. Entonces, fíjense aquí, porque aquí este es un registro donde se conjugan esas variables. Si el cliente lleva la plata para que se le preste el servicio, entonces el banco lo que hace es recauda, recibe la plata y se debita la cuenta de caja, ya sea que el cliente la lleve en efectivo o en cheque. Pero si el cliente autoriza que se lo descuenten de la cuenta corriente, entonces hay que evitar la 2105, ¿ya? Con la respectiva subcuenta. O tiene que debitar la cuenta 2108 si es una cuenta de ahorro, ya sea una cuenta ahorro activa o inactiva, ¿ya? O también se autoriza que se lo descuenten de la cuenta ahorro especial a la 2109, también sea en unidad de valor real o en pesos. ¿Y qué cuenta acredita? Acredita una cuenta pasiva, que es la 2117, exigibilidades por servicio, porque esa plata que está autorizando, está entregando el cliente, no es del banco, es del cliente. Entonces, por eso es que generamos una cuenta de pasivo, 2117, exigibilidades por servicio, a nivel de la subcuenta por los servicios que efectivamente está utilizando el cliente. Si el cliente está utilizando es un servicio por giro para pagarlo en el exterior, sería la 211705. Si es un giro para pagar en el país, la 211710. Si es una cobranza por liquidar, la 211715. Si lo que quiere es que les pidan un cheque de gerencia, la 211720. Si quiere que les pidan un cheque de certificado, la 211725. Si quiere que les pidan un cheque de viajero, la 211730. Y si quiere que les pidan un cheque con provisión garantizada, la 211735. O cualquier otro exigibilidad o servicio que esté pidiendo, y sería entonces la 211795. ¿Ya? Inmediatamente se cobra la comisión por la prestación de estos servicios, por eso se llama una cuenta de ingreso en la contabilidad del banco, la 4115, que se llama comisiones y honorarios, su cuenta 111510 servicios bancarios. Es decir, que fíjense que esto es sencillo. Si el cliente necesita un servicio bancario, primero hay que identificar qué servicio se va a prestar. Entonces, si el cliente lleva la plata, se debe debitar la cuenta de caja, o si él autoriza que es de alguno de sus productos a la respectiva cuenta y se lleva exigibilidades por servicio dependiendo del servicio que esté necesitando y se cobra la comisión por parte del banco. Ya, eso, el punto es cuando se recibe el recurso por parte del banco o la autorización.
Pero cuando ya se va a entregar ese servicio, entonces hay que debitar la cuenta pasiva que en el primer asiento ahora lo hayamos acreditado, la debitamos, exigibilidades por servicio, a nivel de las distintas subcuentas del servicio que se preste, y si la persona que va a recibir el servicio quiere la plata en dinero o que lo quiere en efectivo, hay que acreditar la cuenta caja, ya sea que se entregue en efectivo o se le entregue en un cheque. O también se le puede girar un cheque que él considere que necesita. El banco acredita la cuenta 1115, banco y otras entidades, que es una cuenta bancaria del mismo banco. O sea, esta es la forma en cuando se entrega ya el servicio al beneficiario que previamente ha establecido el cliente. Los bancos deben prestar el servicio bancario de recaudo. Este servicio bancario de recaudo consiste en que el banco recauda dinero que no son de él, y para eso realmente se hace un contrato, y con ese contrato, en la medida que se va ejecutando, el banco cobra sus servicios. Estos servicios de recaudo están consignados legalmente en la circular externa 04 del 2000 de la Superintendencia Financiera, y está reglamentado por el parágrafo que tiene el artículo 26 de la ley 510/99, que dice recaudo de tercero por mandado. O sea, esta es la parte legal que sustenta la prestación del servicio de la institución bancaria a sus clientes por el concepto de recaudo. ¿Qué asientos contables debe hacer el banco cuando presta el servicio de recaudo? Fíjate, cuando el banco abre una caja y los clientes te van a consignar plata por algún servicio que ya está autorizado por el banco recibe el dinero. Se lo recibe, oye bien, se debita la cuenta 1105 caja, y si el cliente lleva la plata en efectivo, será entonces la subcuenta efectivo, o si lleva la plata en cheque, se lleva la subcuenta cheque. O también el banco, al igual que vimos en la diapositiva anterior, también puede autorizar que los productos que tiene internamente se debite el valor de los servicios que está cancelando en ese banco. Entonces, en ese caso, si el cliente tiene cuentas corrientes, habría que debitar la 2105 previa autorización del cliente con las diferentes subcuentas, ¿ya? O puede ser una cuenta de ahorro con las diferentes subcuentas, o puede ser una cuenta de ahorro especial con las diferentes subcuentas, y acredita una cuenta de pasivo, servicios de recaudo, ¿ya? Porque esa plata precisamente es del cliente que autorizó que le recaudaran esa plata en esa institución bancaria, servicios de recaudo. Y las subcuentas que tienen esta cuenta mayor son, en caso que el recaudo sea por impuestos, será la 211805, en caso que el recaudo sea de contribución y tasas, por la 211810, en caso que el recaudo sea por seguridad social, la 211815, o en caso que sea mensadas pensionales, la 211820. O sea, estas son las subcuentas que sustentan la cuenta mayor por el servicio de recaudo. ¿Eh? Correcto. Entonces, fíjense que este es el asiento para recaudar por parte de la institución bancaria. Pero al mismo tiempo, el banco tiene que entregar esa plata que recaudó a la persona jurídica o natural que lo autorizó. Entonces, cuando va a entregar la plata, cuando se va a cancelar esa a la entidad financiera, cuando el banco le va a pagar a esa entidad financiera, debe debitar la cuenta que en primera instancia había acreditado como pasivo, la 2118, servicio de recaudo, a nivel de las distintas subcuentas, que ya la habíamos anunciado anteriormente, y se gira un cheque a la entidad beneficiaria por el valor recaudado menos la comisión. Por el valor recaudado menos la comisión. Porque el banco automáticamente de ese recaudo se cobra el servicio prestado. Por eso es que acredita la cuenta 1415, comisiones y honorarios, y utiliza la cuenta de servicio bancario. Es decir, si un cliente, si un banco recauda, por ejemplo, 1 millón de pesos por concepto de impuestos, cuando se lo va a pagar al beneficiario o a la entidad beneficiaria, no le van a entregar 1 millón de pesos, le van a entregar 1 millón de pesos menos la comisión que está cobrando por el servicio. Ese es el asiento que reflejamos aquí. ¿Ah? Se debita la 2118 por el servicio de recaudo, y se cobra la comisión, y la diferencia se gira un cheque a la cuenta 1115.
Otra operación que realiza el banco y que podemos enmarcarla dentro de operaciones activas vienen siendo las tarjetas de crédito. Ya hemos dicho que las tarjetas de crédito vienen siendo lo que es el dinero plástico. ¿Ah? ¿Y qué características tiene una operación de tarjeta de crédito? Fíjense, primero intervienen tres factores. La tarjeta de crédito viene siendo un crédito que se le está dando por parte de una institución bancaria a un cliente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ese crédito lo pueda utilizar en la adquisición de bienes o servicios que él quiera. ¿Ya? Y el banco tiene que contabilizar este crédito con una contingencia, o sea, en una cuenta de orden, además que la contabiliza en la medida que la utiliza, en el momento en que otorga el crédito, debe llevarle una cuenta de orden por contingencia que se va moviendo en la medida que el cliente utiliza esa tarjeta de crédito. Es decir, si un cliente se le da una tarjeta de crédito por 10 millones de pesos, el banco en primera instancia lleva a cuenta de orden esos 10 millones de pesos. Y en la medida que el cliente va utilizando, se va haciendo el movimiento para ir reflejando el saldo que le está quedando por utilizar al cliente en cuentas de orden. También interviene en las operaciones de tarjeta de crédito los establecimientos afiliados. ¿Quiénes son los establecimientos afiliados? Los establecimientos que están autorizados por esa firma de crédito o esa tarjeta de crédito que lo está emitiendo para que los clientes puedan utilizarla en esos establecimientos. ¿Ya? O sea, siempre una tarjeta de crédito tiene unos establecimientos en los cuales el cliente puede realmente utilizar esa tarjeta. Esos son los establecimientos afiliados. Y existen unos contratos con la autoridad financiera para efecto de manejar esa tarjeta de crédito. ¿Qué asiento debe hacer el banco en el caso que se registren operaciones con tarjeta de crédito? Entonces, lo primero que tiene que hacer el banco es cuando aprueba el cupo de la tarjeta. Hay que llevarlo, como se lo decía, a cuentas de orden. Se debita la cuenta mayor de cuenta orden 6105, que son cuentas contingentes, acreedores por contra en el debe, y se acredita la cuenta 6225, que es apertura de crédito, ¿ya? Por el valor de ese crédito. La subcuenta es tarjeta de crédito, o sea, la 622510. O sea, aquí estamos contabilizando lo que es cuando se aprueba la tarjeta. Si a un cliente se le aprueba la tarjeta por 10 millones de pesos, el banco lo que tiene que hacer el asiento de evitar la 6105, acreedores por contra 10 millones de pesos, contra la 6225, apertura de crédito 10 millones de pesos, subcuenta tarjeta de crédito 10 millones de pesos. El cliente ya con esa tarjeta ya puede utilizarla. Entonces, cuando el cliente utiliza, o sea, cuando va a comprar los establecimientos afiliados, compra, por ejemplo, de esos 10 millones de pesos, compra un portátil que le cueste 2 millones de pesos. ¿Qué asiento hace el banco? El banco entonces debita una cuenta que se llama la 1408, cartera y operaciones de leasing de consumo, que es una cuenta por cobrar. 140805, cartera y operaciones de consumo, por 2 millones de pesos, porque el cliente está utilizando esa tarjeta en 2 millones de pesos. Y utiliza una subcuenta de categoría de riesgo normal, porque es una cuenta que es saludable, apenas está empezando y no se sabe realmente la experiencia de pago que se va a tener con esa cuenta. Que se lleva una categoría que es la 1408, riesgo normal de cartera, operaciones de leasing de consumo, ¿correcto? Y se acredita una cuenta de pasivo. ¿Esa cuenta de pasivo para quién? Para el establecimiento donde el cliente sacó el equipo, el portátil, porque el banco tiene que pagarle a ese establecimiento afiliado. Entonces se acredita la cuenta 2119 de establecimiento afiliado, subcuenta tarjeta de crédito. O sea, aquí se genera ya la deuda que va a tener el banco por el consumo de la tarjeta de crédito del cliente y la obligación que tiene el banco de pagarle al establecimiento afiliado. Cuando ya se le va a cancelar al establecimiento afiliado, se debita esa misma cuenta de pasivo que hicimos en la diapositiva anterior, 2119 establecimientos afiliados, subcuenta tarjeta de crédito, y se le diera un cheque a esa entidad, ¿ya? A 1115, banco y otras entidades financieras, ya sea que sea un banco nacional del exterior, un corresponsal o una sucursal en el extranjero, dependiendo de realmente ese banco donde esté situado cuando esté pagando, ¿correcto? Entonces aquí fíjense que es el asiento
C, cuando se le cancela el establecimiento de crédito o el establecimiento de comercio. Existe el asiento D, es cuando el cliente le empieza a pagar el banco. Hay que aclarar que el cliente es el que determina las cuotas y el plazo en el cual va a pagar la utilización de la tarjeta de crédito. Entonces, el cliente puede pagarlo de diferentes formas. Una es llevando la plata al banco, ¿ya? Si lleva la plata al banco... Profe, una preguntita. Cuando, por ejemplo, en el caso que usted colocó del cliente que compra el portátil, cuando él hace uso de la tarjeta de crédito en el establecimiento, la entidad no recibe el dinero enseguida. No, lo recibe posterior, se lo giras el banco a la entidad. Lo paga después. ¿Ahí? ¿Y ese tiempo cuánto es? No, eso es rápido, eso realmente, ellos tienen realmente un contrato ahí donde ellos dicen en qué tiempo lo van a girar, pero pues regularmente eso es rápido, ya. Y ellos tienen la certeza de que el banco por lo menos internamente se lo va a acreditar a su cuenta, ya. Regularmente se lo acredita a su cuenta, ¿entiendes? Pero eso es rápido. Y por eso es que los bancos realmente, los 300 afiliados hacen el trato con los bancos, porque ellos saben que es una operación que no va a tener ningún tipo de complicación, ¿correcto? Bien, entonces continuamos. Entonces, cuando el cliente va a pagar su tarjeta de crédito por la utilización que ha hecho en su tarjeta de crédito, puede existir diferentes modalidades. Una modalidad es que el banco llene un comprobante y vaya a pagar al mismo banco, ¿ya? Entonces, en caso de eso, entonces hay que debitar la cuenta 1105, que es caja. Tu cuenta puede ser en efectivo o en cheque. Y acreditamos la 1408, cartera y operaciones de leasing. O sea, ¿te acuerdas que cuando utilizamos la cartera, cuando el cliente utilizó la tarjeta, debitamos la 1408? Entonces, lo que vamos es a acreditarla. ¿Pero por qué valor la acreditamos? Por el abono a capital. Porque en la cuota que el cliente está pagando lo que es capital, intereses y comisiones y otros valores. Entonces, lo que corresponde a capital es lo que tenemos que acreditar a la cuenta 1408. Su cuenta, en caso que esté todavía en la categoría riesgo normal, cartera y operaciones de licencia de consumo. ¿Está claro? Solamente se acredita es la porción correspondiente a la cuota que está pagando de capital, ¿ya? Y los intereses se llevan a la 4105, ingresos financieros de cartera, ¿ya? Suponiendo que la cuota estaría solamente en capital e intereses, entonces se debería acreditar la 1408 y la 4102. Si hay otro concepto que se está pagando en esa tarjeta de crédito, habría que buscar la cuenta pertinente para acreditarla. Entonces, fíjense que con la tarjeta de crédito hay que hacer 4 asientos por parte del banco y analizar en los momentos en que se está aprobando, utilizando la tarjeta, cuando le está pagando el establecimiento afiliado y cuando el cliente le está pagando al banco. Bien, veamos otra operación que es común en los bancos. La mayoría de los clientes, yo diría que un alto porcentaje de los clientes en esta situación, que los bancos son multiactivos, utilizan mucho los préstamos de vivienda, ¿ya? Los préstamos de vivienda. Hay que señalar que para ser acreedor o para ser beneficiario de un préstamo de vivienda hay que surtirse una cantidad de pasos y requisitos. En primera instancia, observar que el cliente tiene la capacidad de pago, que no va a tener riesgo la entidad bancaria para efecto de poder recaudar los dineros prestados, que se hagan la consulta en las centrales de riesgo y otros más importantes, como es que la vivienda a la cual se le va a otorgar el crédito sea una garantía apetecible para el banco, ¿ya? Apetecible por el banco, porque no se le olvide que cuando se presta vivienda, es la misma vivienda realmente la que garantiza ese crédito a través de una hipoteca. Entonces los bancos no van a prestar sobre una vivienda que de pronto vaya a correr riesgo, que lo vea en mal estado, etcétera, etcétera. Entonces para eso utilizan unos peritos, unos ingenieros que son empleados de ellos o que le prestan los servicios para que hagan un avalúo de la casa antes de hacer el trámite y otorgar el crédito. Entonces, esa serie de condiciones hay que dilucidarlas para efecto de observar si una entidad bancaria le puede prestar o no a un cliente para la compra de una vivienda. Suponiendo que todo se obvia, que toda esa serie de situaciones que le estoy diciendo, el cliente las cumple y ya se le va a otorgar el crédito. Entonces, cuando se le va a otorgar el crédito, ya sé bien, el banco lo que hace es que le envía una comunicación donde le dice
que le aprobó el préstamo, por el monto que le va a aprobar, por el plazo, los intereses y las garantías, y que tiene que hacer una escritura de compra, venta, hipoteca para el efecto de garantizar ese crédito. Entonces, suponiendo que todo eso se surte y ya recibió la carta del cliente, entonces cuando el banco aprueba el crédito, fíjense, estos son los registros, hay que hacer un asiento A, y es llevando esa aprobación del crédito a cuentas de orden. Se lleva a la 6105 a acreedoras por contra, ¿ya? Por el valor que se aprobó el crédito, y se acredita la 6220 créditos aprobados no desembolsados. ¿Por qué? Porque todavía no se ha desembolsado. Aquí el asiento es solamente para registrar que el banco tiene ya un compromiso, porque ya le comunicó al cliente que le aprobó el préstamo. Correcto, que le aprobó el préstamo. Hay que también señalar otro aspecto. Por lo regular los bancos nunca prestan el 100%, sino prestan el 80 o el 70%. Y la diferencia tiene que tenerla el cliente, o tiene que aportarla de sus recursos. Entonces aquí, pues insisto, el asiento A es para consignar de que ya el banco se comprometió a hacer un desembolso por la aprobación de un crédito en la medida que el cliente va a correr su escritura y va a cumplir con los requisitos exigidos. Cuando ya el cliente cumple los requisitos exigidos, que ya está la escritura de hipoteca, etcétera, etcétera, ya eso pasa al departamento financiero de contabilidad para que se liquide ese préstamo. O sea, liquidar el préstamo significa que ya se le va a entregar la plata al vendedor del inmueble, previamente autorizado por la persona que está comprando la vivienda o el cliente. Entonces, ¿qué asiento se hace? El asiento B cuando se liquida el préstamo. Se va a llevar una cuenta de cartera a la 1404, cartera de vivienda y operaciones de leasing habitacional. O sea, fíjense que está refiriéndose a habitacional, lo que es vivienda, se lleva a una cuenta de cartera de vivienda y operaciones de leasing adicional. Se debita porque va a ser una cuenta por cobrar a favor del banco. El banco va a desembolsar un dinero. Y se lleva a la categoría de riesgo normal, porque es una cartera nuevecita donde ya se le ha hecho el estudio previo y se prevé que no va a tener ningún tipo de riesgo y por eso se clasifica en categoría A. Al mismo tiempo, óigase bien, en esa liquidación se le descuenta lo que es la prima de seguro a una cuenta de pasivo, la 2534. Esta prima de seguro, que son, ¿se acuerdan que les comenté que además de la hipoteca, los bancos también le hacen coger a los clientes, dependiendo del tipo de activos que hayan adquirido, unos seguros? En la vivienda por lo regular se coge el seguro de sobreviviente. Significa que si la persona muere, ya la compañía de seguro es la que le va a pagar el banco. Cogen de pronto seguro de terremoto, en caso que la vivienda se caiga por esta catástrofe, también la compañía de seguro tiene que pagarle. Seguro de incendio, en caso que la vivienda se incendie. Entonces, estos primas de seguro son las distintas primas que obliga la institución bancaria a que el cliente escoja para garantizar que no vaya a tener ningún riesgo en caso que ocurra en alguno de estos tipos de situaciones. Entonces, mensualmente en la cuota que mensualmente va a pagar el cliente, tiene que estar pagando estas primas. Pero la primera que se descuenta mensualmente es cuando se liquida el préstamo. Por eso entonces en esta liquidación se descuenta un mes por concepto de prima de seguro, la 2530, 25. Y se acredita la cuenta 1115, banco y otras entidades financieras, que corresponde, vamos a observar aquí, su cuenta puede ser bancos nacionales, que es el cheque que se le está entregando al vendedor. Veamos un ejemplo. Supóngase que el cliente compra una casa por 15 millones de pesos. Entonces, debitamos 15 millones de pesos a la 1404, 15 millones de pesos. Que el primer mes, por concepto de prima, tiene que pagar 1,000 pesos, 100,000 pesos. Serían 15 millones menos 100,000 pesos. Se le irán aquí 14,900,000 pesos al vendedor, a la persona que vendió la casa. Aquí hay una pregunta, me imagino que ustedes se están imaginando. Bueno, profesor, pero ¿por qué si yo soy el vendedor y yo vendí la casa por 15 millones de pesos, ¿por qué me están entregando 14,900,000? Eso sí es real.
Aquí lo que sucede es que entonces el vendedor tiene que exigirle al cliente que le devuelva los 100.000 pesos por aparte. Pero el banco se cubre en salud descontarlo porque sabe que el banco tiene que cubrir su riesgo. Y entonces ya este es un conflicto entre el vendedor y el cliente por la diferencia del descuento de la prima de seguro para absorber los riesgos de esas pólizas. Y al mismo tiempo, una vez que se hace esa liquidación, oígase bien, se hace un asiento. Un asiento que tiene que ver en primera instancia por el avalúo que se le hizo al inmueble. Si el ingeniero que le hace los avalúos al banco presenta un informe y dice que esa casa que está comprando el cliente en 15 millones de pesos, su avalúo es de 14 millones de pesos, ese avalúo, el valor de avalúo se lleva a cuentas de orden, se lleva a la 6105 a acreedores por contra, aquí en el crédito, 14 millones de pesos, que es el avalúo pericial, ¿no? Subcuenta, bienes y valores entregados en garantía, ¿ya? Perdón, y la que se evita la 8110, bienes y valores entregados en garantía, ¿ya? Subcuenta inmuebles, ¿ya? Subcuenta inmuebles. ¿Sí? Y también por el valor del crédito que se ha otorgado. O sea, este es un asiento compuesto, ¿ya? Compuesto. Se debe utilizar en cuenta de orden por el valor del avalúo que hace el perito del banco y por la utilización del crédito. Cuando el cliente empieza a pagar sus cuotas mensuales del crédito de vivienda, ¿qué hace el cliente? Lleva su plata al banco, o también puede autorizar lo que se lo descuenten de los artículos que tienen en el portafolio. Entonces, en caso que lleve la plata, entonces el banco recibe el dinero, caja, la 1105, ¿no? Tu cuenta efectivo cheque, y acredita la cuenta de cartera, la cartera de 04, cartera de vivienda de operaciones de leasing habitacional, su cuenta categoría de riesgo normal, por el valor o el monto que amortiza el capital. Por el valor que amortiza el capital. Porque en la cuota el cliente está pagando amortización a capital y también está pagando intereses, ¿ya? Y también paga primas de seguro. Primas de seguro. Entonces hay que, fíjense, la porción que tiene que ver con intereses la lleva la 4102 y la que tiene que ver con primas de seguro lo lleva a una cuenta pasiva porque esa plata no es del banco, la 2534. O sea que en la cuota regularmente el cliente está pagando lo que es capital, intereses y también lo que es la parte de primas. Aquí con una claridad, y sería bueno que ustedes lo apunten para que lo investiguen, es cuando los préstamos se hacen en unidades de valor real o siendo préstamos en pesos. A veces la cuota no alcanza para amortizar capital, sino que la plata se va a intereses y de pronto para prima. Porque hay una situación que ustedes deben conocer. Los bancos siempre amoldan la cuota de acuerdo al ingreso familiar que tenga ese cliente. Porque el banco no te va a poner una cuota de pronto que tú no puedas pagar. Pero a veces esa cuota es tan pequeña que no te alcanza ni para amortizar capital, sino solamente te alcanza para ir pagando intereses. Entonces, ya ese sería un estudio más profundo, más análisis de ese tipo de situaciones. Bien. También, ¿qué es? Préstamo ordinario. Son préstamos similares a los préstamos de vivienda, pero la característica es que es un préstamo ordinario que no hay una garantía hipotecaria, sino un préstamo de pronto para cualquier tipo de utilización de libre utilización por parte del cliente. Entonces, cuando son préstamos ordinarios, se va a utilizar entonces la 1408, una cuenta por cobrar que se llama cartera de operaciones de consumo. Cuando hablamos de consumo, es que el cliente lo puede utilizar como él quiera, en el tiempo y en las situaciones que él quiera, es de consumo. Y también es categoría riesgo de consumo, leasing de consumo, ¿ya? Y se acredita la cuenta préstamo ordinario por el concepto de lo que realmente tiene que ver con capital, ¿ya? Con capital, aquí nos faltó colocarlo aquí. También lo que es la prima de seguro y el cheque que se le va a girar al cliente por
el neto que le queda al utilizar este préstamo ordinario. Los descuentos también son préstamos. Pero fíjense que los descuentos tienen una situación financiera en el cual se utiliza una intermediación para efecto de que el cliente, el banco, que la institución financiera recibe intermediario, sea intermediario entre el cliente y la institución que en primer grado maneja los recursos financieros de esa entidad. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos de que existe una línea en el Banco Ganadero que sea afinado, ¿ya? Entonces llega una persona del sector del agro, quiere utilizar esa línea de crédito de Finagro en el Banco Ganadero y el Banco Ganadero sirve de intermediario. ¿Para qué? Para que ese cliente utilice los recursos que manda la nación de la línea Finagro y entonces se haga a través de lo que son descuentos y se gana realmente en una tasa de intermediación. ¿Qué características tiene estos descuentos? Instrumentos que se financian a corto plazo, son utilizados por los clientes y son ofrecidos por instituciones bancarias. ¿Ya? Esas son las características. Aquí se anticipa el importe del crédito otorgado por la empresa a sus clientes de crédito de vivienda. También porque en la medida en que de pronto se va a utilizar un préstamo por descuento, también es un crédito que se le está dando a un cliente. La empresa cede los derechos de cobro a la entidad bancaria. O sea, la entidad bancaria es la que va a cobrar los derechos de cobro. Y la gestión de cobro es por el valor nominal a los clientes de la empresa, ya sea por letra de cambio, pagaré, factura o recibo. ¿Qué asiento debe hacerse cuando está la operación de préstamo y descuento? Se lleva a la cuenta, oígase bien, 1408, cartera de operaciones de leasing de consumo, subcuenta categoría de riesgo normal, cartera de operaciones de leasing, y se utiliza la subcuenta descuento, a través de una operación de préstamo y descuento, subcuenta, tiene que estamos utilizando a nivel de cuenta auxiliar, de subcuenta y de cuenta mayor. Se acredita la cuenta de ingresos financieros de cartera, ¿ya? Ingresos con crédito de consumo correspondiente a la parte de los intereses que se cobran en esa operación, intereses de operación, y también por la prima de seguro que se coge en esta operación de préstamo y descuento, y el cheque que se va a girar a la persona que está utilizando ese crédito, que es la diferencia entre el valor del préstamo y descuento menos los intereses que va a cobrar la institución, menos la prima de seguro y lo que es el dinero que le está entregando a través de un cheque al cliente. Los préstamos a constructores también, préstamos a constructores pueden ser moneda nacional en unidad de valor real. Es el mismo sistema de un préstamo de vivienda, pero aquí se le presta a un constructor para un proyecto de vivienda, donde se van a construir unos apartamentos, unas casas, unas fincas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cada vez que se hace préstamo a constructores, lo que sustenta jurídicamente son los contratos de mutuo. ¿Contratos de mutuo qué es? Que en la medida en que se van utilizando los recursos para invertir en la obra, es que el cliente puede hacerlo, el constructor, porque nunca al cliente, al constructor se le entrega toda la plata. Por ejemplo, el cliente presenta un proyecto de 2.000 millones de pesos para construir 3 viviendas. El banco no le entrega enseguida los 2.000 millones de pesos. Le entrega a través de un cronograma que establece también el contrato, que es anexo al contrato de mutuo, de que se le va a entregar por anticipos. Y en la medida que vaya realmente utilizando esos anticipos en la ejecución de la obra, se le van entregando los otros, así hasta que termine o culmine la obra, mediante la asesoría o la supervisión del mismo banco, ¿ya? Entonces son contratos de mutuo. El mutuante es quien entrega y el mutuario es quien recibe. Es la obligación que tiene el mutuario de entregarle la plata al mutuante. Y la obligación de pagar intereses, o sea, en la medida en que te dando los anticipos, ese contrato mutuo te va a decir que tienes que pagar intereses por ese monto que estás recibiendo por parte del constructor. ¿Qué asientos debe hacer? Esto que tenemos para ver. No. ¿Qué asientos se debe hacer? A veces los préstamos a constructores inicialmente han tenido una operación anterior a ella, y es en el hecho de que de pronto se ha hecho un préstamo
a través de una letra o alguna cosa que están contando y se ha llevado a préstamo y descuento, ¿ya? A préstamo y descuento. Entonces, cuando se ha hecho eso y ya se utiliza lo que es el préstamo al constructor, entonces hay que hacer un ajuste consistente en sacarlo, oye bien, de evitar lo que es la cuenta de préstamo al constructor que se llama aquí cartera de operaciones de leasing de consumo, la 1408, ¿ya? Subcuenta préstamo al constructor y se acredita la cuenta de préstamo y descuento que es la 1408, pero en descuento. O sea, se cierra la cuenta esta de descuento y, y se abre la que es la cuenta de préstamo al constructor, ¿ya? Y si se supone que pronto que no se ha utilizado esta parte de lo que son los descuentos, sino que se hace directamente al constructor, entonces vamos a evitar la cuenta préstamo al constructor, ¿ya? Con respecto a cada vez que le estemos entregando la plata al cliente por el contrato de mutuo. O sea, si el primer anticipo es 10 millones de pesos, se evita la cuenta 1408 contra bancos, 10 millones de pesos. Y así sucesivamente hasta que se termine de entregar todo el monto del préstamo que se va a hacer constructor. Y también se maneja en la medida en que se están firmando los mutuos o los contratos de mutuo, los famosos pagareos, contratos de mutuo, se va utilizando la cuenta de orden. Deudores por contra, por el valor que se está entregando, y a la 8195 otra cuenta de orden deudor, ya sea pagaré. Las cartas de crédito, avales y aceptaciones. Hay cartas de crédito que se pueden de avales y aceptaciones que se dividen en cubiertas y no cubiertas. La cubierta es cuando se utilizan totalmente y la no cubierta es cuando no se utilizan. Por ejemplo, un cliente dice que le den una carta de crédito por 20 millones de pesos para importar unos vehículos. Entonces, si esos 20 millones de pesos el cliente ha utilizado 10, fíjense, esa carta de crédito todavía no está cubierta porque no se ha utilizado la totalidad. Pero cuando se utilicen ya los 20 millones de pesos ya es cubierta. Entonces eso implica hacer unos ajustes, unos asientos de control por parte de la contabilidad del banco. Entonces, fíjense, cuando se utilizan las cartas de crédito o se utilizan los avales o las aceptaciones, dependiendo si están cubiertos o no cubiertas, así serían los asientos que hace el banco, ¿verdad? Por lo menos siempre se va a llegar a la 1408 cartera de operaciones de leasing. Y dependiendo si están cubiertas, ya sean cartas de crédito cubiertas, o avales y garantías cubiertas, o aceptaciones banqueras cubiertas, así se utilizará la cuenta auxiliar con la subcuenta en categoría A. ¿Ya? Entendiendo que están cubiertas cuando ya ha utilizado el 100% y no cubiertas cuando no ha llegado al 100%. Y se gira el cheque al beneficiario que haya establecido el cliente, que le gira el cheque, ¿ya? Eso sí es un cheque y esa carta de crédito o esa aval realmente es nacional, pero si es realmente de entidades, otros bancos, entidades financieras del país, se utiliza entonces a crédito, carta de crédito, aceptación, o si es del exterior, se utiliza la 2440 carta Banco del Exterior, dependiendo de el aval que se está utilizando, o sea, crédito, carta de crédito o aceptación. En resumen, lo primero es interesante cuando se va a hacer el registro de acá, es observar si la carta de crédito o el aval o la aceptación bancaria ha sido cubierta en forma total o no total, para poder hacer estos asientos. Operaciones repo. Operaciones repo. Las operaciones repo pueden ser operaciones repos activas y pasivas. Vamos para que lo entiendan mejor. Algunos de ustedes han tenido experiencia con las casas de empeño. Aunque las casas de empeño ya han ido desapareciendo, todavía quedan algunas. ¿Qué sucede en una casa de empeño? Una persona, por ejemplo, lleva un electrodoméstico. Este electrodoméstico lo entrega en garantía a esa casa de empeño y a cambio de eso la casa de empeño le entrega un dinero y firma un documento en el cual, oígase bien, en el cual el cliente se compromete a sacar ese electrodoméstico en una fecha determinada y durante el plazo le va a pagar unos intereses.
Así funciona. En caso de que realmente se pase el plazo y el cliente no renove el compromiso, ya que deja en libertad a la casa de empeño de vender ese electrodoméstico. Guardar las proporciones, ese es el ejemplo que aplica en las operaciones repo en el sector financiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente consiste en eso. Las operaciones activas son operaciones activas en la cual un cliente necesita un dinero, ¿ya? Necesita un dinero. Entonces, por ejemplo, él tiene una acción. Entonces, yo como necesito el dinero, yo vengo entonces y entrego esa acción y a cambio de eso, firmo un contrato en el cual me comprometo en una fecha determinada a ir a recoger esa acción y a cambio tengo que pagar el capital más los intereses que se genera por haber utilizado ese dinero en un tiempo determinado. Básicamente son esas operaciones activas, ¿ya? Entonces, fíjense, operación activa es una operación de reporto o repo. Se presenta cuando una persona adquirente adquiere un valor a cambio de entregar una suma de dinero. O sea, en este caso es cuando llega, yo estoy en mi empresa y viene un cliente, me trae esa acción, entonces yo recibo esa acción y yo le entrego la plata al cliente con el compromiso a través de la firma un documento en el cual ese cliente en una fecha determinada tiene que venir a recoger esa acción y me tiene que pagar capital más interés. ¿Ya? Esa es una operación activa. ¿Ya? Lo mismo en una operación simultánea. La diferencia entre una operación de reporto activa y simultánea es que esto se hace en forma simultánea. ¿Ya? Acá de pronto puede existir un compás de espera en el momento en que se hace la operación por parte de la persona que está entregando la plata, de recibir el título y entregar la plata. ¿Ya? Y acá en forma simultánea. Bien, también en ese caso, ¿qué asiento debe hacer los bancos? Los bancos que hacen operaciones activas de repo? Puede llevar una cuenta por cobrar, porque él es que está entregando la plata. La 1215, operaciones de repo, ¿ya? Subcuenta de repo abierto o repo cerrado. Cuando una operación es abierta, cuando el título que se está recibiendo, el valor que se está recibiendo, puede cambiar. Es decir, si el banco recibe una acción, lo ideal es que el cliente, cuando se vence el plazo, le entregue, venga a recuperar la misma acción. ¿Ya? Pero si yo lo dejo abierto, de pronto el banco no te va a entregar la misma acción, sino te va a entregar otra acción distinta, pero por el mismo valor. ¿Ya? Es abierta. Pero cuando es cerrado no se cambia ese título de valor. Es la misma acción que el banco recibe la que tiene que entregar. O sea, la diferencia entre el abierto y el cerrado es que cambia la característica del título de valor que se está recibiendo por parte de la entidad. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte si en el documento se firma como repo abierto o repo cerrado. Y si una operación simultánea se lleva a la 1220. ¿Ya? 1220 subcuenta compromiso de transferencia e inversión en operaciones simultáneas. Y se entrega un cheque por parte del banco a la persona o al cliente que está haciendo esa operación activa, ya sea de repo o simultáneo. También debe llevarlo a cuentas de orden, el título, para llevar un control de esa cuenta. Si la acción vale $1.000.000, entonces hay que llevarla aquí a los 2405, agregadores por contra, título vale recibido en operaciones, ya sea repo simultánea, y las subcuentas son títulos de tesorería antes o en otro instrumento financiero, que es la que se acredita. O sea, se acredita los 8405 y se acredita los 8215 a cuentas de orden. Otra cosita, cada vez que se hace una operación repo simultánea, por regular, ese título que recibe el banco de pronto genera unos intereses. Supónganse que el banco recibe una acción. Esa acción de pronto en el tiempo en que está haciéndose la operación repo, de pronto genera unos dividendos para el cliente. Entonces, dependiendo cómo se pacte con el banco, si esos intereses van a quedar a nombre, van a ser utilizados por el banco o hay que devolvérselo al cliente, así será el asiento contable que tiene que hacer el banco. ¿Ya? En todo caso, cuando se recibe ese dividendo o ese cupo de intereses, el banco recibe la plata, porque en ese momento el banco es el que tiene ese título.
debita la cuenta de caja, tu cuenta de efectivo cheque, y acredita o ya se en una cuenta de pasivo, si es una operación repo o una operación simultánea. Esto es en el caso en que, oígase bien, esta plata haya que devolvérsela al cliente. En el contrato se firmó que está bien, yo tipo te entrego como garantía el capital, pero los intereses que vengan esas acciones son míos. Entonces, por eso es que el banco, si en ese caso genera entonces una cuenta de pasivo, que es la que acredita, dependiendo si es una operación repo o una operación simultánea. Pero si es al revés, que eso le queda es al banco. Ya se firma en que además del capital que tiene esa acción, también los intereses que se deben en el tiempo van a ser para el banco va a ser beneficiario. Entonces, aquí lo que hace es que debitamos la 1215, operaciones de reporto, y acreditamos la cuenta de ingresos, ¿ya? Porque ya esa plata es para el banco. Por ende, entonces ya, fíjense bien que la cuenta por cobrar va a aumentar, va a aumentar. ¿Ah? Y por esto es que tiene que recogerlo el cliente. Las pasivas, el mismo análisis, es al revés, es cuando el cliente necesita plata. Entonces, cuando el cliente necesita plata, aquí, por lo general no sucede en los bancos, porque los bancos realmente, una operación pasiva del banco sería en caso que el banco necesite plata. Entonces, el banco entrega unos títulos para que le entreguen dinero. No sucede mucho, pero realmente se puede dar, ¿ya? Entonces, es una obligación pasiva. Entonces, al revés, el banco recibiría el dinero y acreditaría una cuenta de pasivo. La 21-24 operaciones de repo, ya sea abierta o cerrada, o operaciones simultáneas a la 21-25. En caso que sea una operación pasiva, en que el banco es el que está necesitando el dinero. El banco entrega unos títulos y recibe una plata. ¿Ya? Y se llama también a cuentas de orden. ¿Ya? Cuenta de orden, ya sea títulos sobre productos agropecuarios industriales, repo o deudoras por contra. Aquí se llama compromiso de venta futuras inversiones, títulos sobre productos agropecuarios industriales, repo. En caso, oígase bien, de pronto cuando se esté haciendo la reclasificación, esto estamos hablando en caso cuando se implementaron las NIC y las NIF, ustedes están haciendo una auditoría y encuentran de pronto que hay unas inversiones que previamente ha hecho el banco por este tipo de concepto de operaciones repo, entonces hay que hacer un ajuste en su estado financiero. Se acredita la cuenta de inversiones, o sea, la que aparece inicialmente en los estados financieros, se acredita inversiones en valores razonables con cambio de resultado de la deuda, o inversiones en valores razonables con cambio de resultado, o inversiones de costo amortizado, se acredita y se lleva lo que tiene que ser atinente a operaciones repo o operaciones simultáneas. Pues insisto, esto de pronto cuando antes de implementar la NIC y la NIC, las repo se contabilizaban de pronto como inversiones. Entonces hay que hacer un ajuste, sacarla de inversiones y llevarla a la respectiva cuenta de repo. Cuando se reciben dividendos, ya también ocupo. Hay que aumentar la operación repo, ya sea por los cupones o por los dividendos, ¿ya? Sea cerrado o abierto. Y también aquí cuando se reciben los dineros, ¿no? Cuando se reciben por valor de las operaciones repo. Y se van acreditando de acuerdo pero esto es en el ajuste, cuando se entregan los cupones. Hay que darle una cuenta que realmente determine que son unos cupones. Dice cupones, ¿no? Porque a veces se recibe con capital o cupones, entonces hay que diferenciar lo que es cupón y lo que es capital, porque cupones significa que es una utilidad. Entonces, por eso es que se hace este ajuste. La parte que son cupones se debita y se le disminuye a la respectiva cuenta por cobrar, ya sea a la 21, a la 1215 y a la 1220, para efecto de contabilizar los que son los cupones. Los rendimientos pactados en operaciones repo. Entonces, si ya el banco obviamente pactó que tiene que pagar unos intereses por la utilización de los recursos que se iba a través de una operación pasiva, entonces esos intereses que tiene que pagar el banco debe llevarlo a gasto, ¿ya? De transferencia temporal de valores y otros intereses, ¿ya? Debe llevarlo a gasto. Perfecto, aquí nos faltó la cuenta de gasto. Aquí nos faltó por lo menos aquí, la cuenta está aquí, la mayor aquí en gasto, aquí en el debe.
y se acredita las operaciones pasivas por concepto de esos intereses que se están causando, las 21 24 operaciones de repo o operaciones simultáneas. O sea, aquí nos falta colocar la cuenta transferencia temporal y de gasto, la 5104 aquí, ¿ya? Por rendimiento final, compromiso de la operación repo, a la subcuenta en caso que sean operaciones repo o que sean operaciones simultáneas. Nos faltaron lo que fueron la subcuenta y la cuenta mayor de gasto. También necesario, esta es una cosa importante. Yo les decía que los clientes, dependiendo de cómo van manejando su pago, se pueden considerar que son clientes que tienen una categoría. Aquellos que tengan la categoría son clientes que efectivamente están cumpliendo con sus compromisos. Pero unos clientes se pueden ir quedando con lo que puede estar sucediendo de pronto en este momento. Aunque de pronto en este momento no se aplica esta circular, porque realmente el gobierno dio unos plazos de gracia para el caso en que se atrase. Pero en la medida que tú te estás atrasando con tu cartera, los bancos te van realmente llevando a una categoría para saber qué riesgo están corriendo con el pago de tu préstamo, de tu crédito, lo que has utilizado. Entonces, categoría A, B, C y D, dependiendo del plazo que tú tengas de no pago de esa cartera. Entonces, la categoría A, la categoría es cuando no hay ningún problema. La categoría B es un riesgo aceptable. La categoría C es un riesgo apreciable. La categoría D es un riesgo significativo. Y la categoría E es un riesgo de incobrabilidad. Fíjense que te puede estar pasando de la A a la B, a la C o la D, y te va catalogando cuál es el riesgo en la medida en que tú te estás atrasando en eso. Y eso lo hace todos los meses, lo tiene que hacer el banco, porque eso sirve de fundamento para poder calcular el encaje bancario. Entonces, cada vez que se lleva o se sabe que una cartera va a pasar de una categoría a otra, hay que hacer los asientos de ajuste. Entonces, se debe evitar la cartera de vivienda y operaciones leasing en sus distintas categorías y sacarla de la categoría en la cual estaba. Por ejemplo, un cliente que estaba en categoría y ya se cayó, de pronto pasa a la categoría a la B, porque ya de pronto tiene más de 3 cuotas. Entonces se saca de categoría y se lleva a la categoría B. Y si este cliente está en la categoría y va a pasar a la C, entonces se saca de la B y se lleva a la C y así sucesivamente. Esto lo establece la circular 100 del 95 de la Superintendencia Financiera. Bueno, muchachos, este es realmente atinente, la parte atinente a los que nos quedaba del registro principal de la operación. No se me vayan a confundir ni se me vayan a embotar. Esto tienen que cogerlo con calma, digerirlo, analizarlo, mirar realmente esta clase, mirar las diapositivas, sustentarse con de pronto con lecturas, para efecto que se lo vaya cogiendo realmente el manejo a la parte operativa de cómo hacer los registros. Sin embargo, nosotros vamos a complementarlo en la próxima clase con unos ejercicios para que también les sirva de base. Y aquí tienen la parte teórica y la parte de la guía de algunas operaciones que son las más importantes y de algunas regulaciones que se manejan en los bancos. Entonces, estamos abiertos a preguntas. ¿Qué preguntas existen? Por favor, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Será que me puede hacer el favor de repetir la diferencia entre repo y simultáneo? Mira, no te escucho muy bien. No te escucho muy bien. Si no puedes, si realmente tienes problemas, ahora sí, ahora te escucho. Que para ver si me puede hacer el favor de repetir la diferencia entre las operaciones repo y simultáneo. Bueno, fíjate, si hay una operación repo o simultánea, la repo es porque de pronto hay un compás de espera entre el acto en el cual se recibe el título de valor y se entrega el dinero, ¿ya? Pero cuando es simultánea, eso es enseguida en forma inmediata. ¿Ahí? Ya, tú me das el título y yo te doy la plata. ¿Ya?
Eso básicamente es lo que es la diferencia, básicamente es, ¿correcto? ¿No me entiendes? Ok, profe, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, muchachos, yo aprovecho aquí por la oportunidad que vayan consultando lo que es Classroom. Ahí yo esta mañana lo actualicé, porque yo quiero que ahora en adelante las actividades que nosotros estamos colocando sean manejadas por esa plataforma. ¿En razón de qué? En razón primero de que la dirección nos lo está exigiendo, para nosotros mostrar evidencia de que nosotros estamos en contacto con ustedes. Y segundo, para centralizar, como hay varios cursos, centralizar realmente en un archivo todas las relaciones que se tengan con nuestros estudiantes. Entonces, quiero que todos me lo monten por ahí por Classroom. Ahí creo que tienen dos actividades. Una que ya se venció, pero que se puede ampliar, que son, creo que la parte de la, ¿de qué? Ahí hemos visto portafolio bancario, hemos visto el PUC, hemos visto también la estructura del sistema financiero y hemos visto el registro de operaciones contables. Creo que se hizo un portafolio de lo que es la estructura del sistema financiero y por ahí se le colocó también para que esa parte de lo que es el portafolio investigaran cuáles son los productos que son distintos a los que hemos visto en las exposiciones de portafolio. Entonces, por favor, colóquenme esos trabajos en el Classroom. Vamos a manejar todo lo que es montaje de actividades por Classroom, ¿la vieron? Para tener realmente un seguimiento más completo. Y también les comento que ustedes saben que nosotros vamos a hacer una evaluación formativa, no evaluativa. Entonces, lo que realmente nosotros vamos a observar es la calidad y la investigación de los trabajos. Y la oportunidad que tengan los estudiantes en desarrollar los temas que nosotros estamos señalando. Entonces, por favor, traten de coordinar esas actividades. Yo grabo grabo esto y entonces se los envío para que lo tengan. También se lo voy a montar y también por Classroom y se lo envío también al correo. O sea, tienen dos formas de mirar eso. Yo después que lo monto en YouTube, se los mando y después vengo y se los mando en Classroom para que lo tengan de referencia. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase y que Dios los bendiga.